love is gonna find you again. Love is gonna find you. ¿De acuerdo? Bien. Ok, a partir de ahora hay un micrófono por ahí rondando, que no sé quién lo tiene, pero si ustedes van a hacer alguna pregunta, lo importante también es que puedan hacerla con el micrófono. ¿Por qué es importante el micrófono? Porque necesitamos que quede grabado también la pregunta, porque después emitimos esto y la gente dice, está respondiendo, pero no, tenemos las respuestas, pero no las preguntas. ¿De acuerdo? Ok, levantando la mano por aquí o por aquí. Ok, ahí tenemos una primera. ¿Alguien me le puede hacer llegar, por favor, el micrófono? Gracias. Buenos días. Buenos días. Pastor, ¿qué quiere decir o cómo se hace, cómo se come que somos naturalmente sobrenaturales? Gracias, Javid. Naturalmente sobrenaturales es una frase hecha que ahora se hizo muy famosa. La acuñó realmente en 1989 un hombre que se llama John Wimber y en un lugar que se llama Yorba Linda, California. ¿Le puedo decir la calle? No, mentira. 1989, John Wimber, Yorba Linda, California, cuando estaba fundando un movimiento que venía, y esta pregunta me encanta, porque de hecho estaba hablando de algo parecido ahora más temprano cuando tomábamos café, de un movimiento que estaba surgiendo entre los hippies de California. En los años 60 y 70, la iglesia de todo tipo, la católica, la evangélica, había perdido a todos los jóvenes. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una deserción absoluta. Ustedes recuerdan que vino después la Guerra Fría e inmediatamente la Guerra de Vietnam. ¿Y qué hacían los hippies? Protestar en contra de, y querían la paz. Y la iglesia estaba comprometida con la guerra, eso era lo peor, como todavía hoy. Que aplauden la guerra, aplauden la invasión de Israel a tal lugar, aplauden que Estados Unidos vaya a eliminar a los musulmanes a tal lugar. Y eso perdió a una generación completa. De esa gente que estaba en las calles surgen unos hippies que se hacen cristianos. John Wimber era uno de ellos. Y empieza un movimiento que bautizaba personas en las playas de California. Hay todos los hippies, pelilargo, ¿verdad? Yo tenía el pelo largo, ahora es que no puedo porque, ¿verdad? Bueno, ahora mismo estoy mechudo, me tengo que cortar el pelo. Pero toda esa gente chancletuda, pacifista, quería conocer a Dios, pero no dentro de la iglesia, porque la iglesia no les ofrecía el espacio adecuado para conocerlo. Dice John Wimber que, y me voy a poner de pie y toda la cosa, dice John Wimber que cuando ellos estaban divorciando. Todo esto para decir que por qué naturalmente es sobrenatural, ¿verdad? Ya vamos a llegar ahí. Se estaban divorciando. Y John Wimber, para ponerles un poco más de contexto, era un músico muy famoso. Fue el primer músico estadounidense que le abrió a los Beatles en su primera gira a Estados Unidos. De un grupo que se llama The Righteous Brothers. ¿Han escuchado la famosa melodía desencadenada? Él era el tecladista. ¿Ok? Y entonces, John Wimber, ¿verdad? Él era muy famoso, estaba en gira siempre en ese ambiente musical, que no siempre es el mejor, y lleno de drogas, el hombre era un adicto, ya se murió, entonces puedo decir, era infiel, era un desgraciado. Y se estaban divorciando, y ella empieza a buscar ayuda en las iglesias, y encuentra una, y le dice a él una mañana que sí estaba él ahí, en la casa. Vamos a ir a la iglesia. Y él le dice, no me insulte, él cuenta esto. ¿Cómo voy a ir yo a una iglesia? Bueno, la cosa es que lo convenció y fue él y sus dos hijos a esa iglesia. Y dice que cuando entró, él iba así, pelo largo, barbudo, chancletudo, con guayabera y todos en la iglesia eran corbata, saco, pelo así, pero perfectamente peinado con gominola. El pastor que hablaba perfecto y él se sintió fatal. De hecho, la gente se empezó a sentar como para un lado. ¿Ah? Y la experiencia fue terrible, porque empieza a hablar en un idioma que era inglés, pero que no entendía el pastor.
Y él decía, pues no entiendo lo que está diciendo. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, el altar, amén, aleluya. Y él decía, no estoy entendiendo nada. Después le pasó otra cosa. Y ya casi llego a la experiencia de por qué naturalmente sobrenaturales. Empieza a sonar la música. Por eso hay que tener tanto respeto cuando uno habla y cuando uno toca en una iglesia. Porque uno no sabe si ahí del otro lado hay gente que sabe más que uno, que toca mejor que uno y que tiene mejor oído que uno. Pues ahí estaba John Wimber, el que le había abierto los Beatles. Y empieza a cantar aquel hombre y John Wimber decía, ay Señor, seguro Dios mismo se está sintiendo mal con esto. Una experiencia pésima. Y él se va tenía un concierto en Las Vegas, vuelve a dejar, eso no funcionó, fue una pésima experiencia en la iglesia, dejó a la esposa y ya tenía como 2 meses de haberla dejado, se va a Las Vegas y para el carro en el desierto de Nevada en Las Vegas y se va al desierto, se tira de panza y dice, Dios, si existes, dame una señal. Dame una señal. Llega al hotel y la recepcionista le dice, tiene una llamada. ¿Quién era? Es su esposa. No, no puede ser, estamos separados, ella jamás me llamaría, está enojadísima conmigo. Sí, lo llamó, dijo que era su esposa, que por favor la llame. Él la llamó y ella le dice, John, quiero darte otra oportunidad. Y él entendió que esa era la respuesta de Dios. De la primera oración que hizo en el desierto en toda su vida, Dios le responde inmediatamente. Y él entendió algo. Él entendió, 1, no necesité tener corbata y saco para que Dios me escuchara. 2, no necesité decir cosas raras ni hablar en lenguas para que Dios me escuchara. 3, no necesité estar pelado y estar bañado, porque verdad los hippies no siempre eran, ¿verdad? Ahorraban mucha agua. No necesité conocer la Biblia completamente. No necesité estar en una iglesia. No necesité un montón de cosas. Solo tuve que ser natural en mi vida y pedirle a Él. Y Él escucha. Y él entendió que la forma sobrenatural de Dios puede manifestarse dentro de lo natural de nosotros. No necesitamos simplemente meternos en una actuación evangélica o cristiana para que Dios nos escuche, ¿verdad? Como yo siempre he dicho, a veces vemos gente que para que Dios lo escuche cierra los ojos durísimo y empieza a hacer el Señor. Y Dios, madre, yo ya sé lo que me va a pedir. ¿Para qué hace muecas? Si quiere lo hace, pero yo ya sé lo que me va a pedir. Puede pedirlo en silencio, puede pedirlo gritando, puede pedirlo de rodillas, puede pedirlo en el desierto, pero Dios lo va a escuchar. Y hay experiencias que se derivan de este valor que es ser naturalmente sobrenaturales. Y es que en cualquier lugar, en cualquier momento, Dios está actuando de forma sobrenatural en medio de la naturalidad. Por ejemplo, en una gasolinera. Yo no sé si fue con Laura que fui a una gasolinera de esas donde solo atienden mujeres. Y la muchacha que me estaba atendiendo estaba llorando. Estaba llorando. O sea, trabajando y llorando. Y Dios me toca el corazón, me dice, háblele. Qué complicado, ¿ah? ¿Qué le voy a decir? Y cuando ya estaba, abro otra de la ventana, le digo, muchacha, usted necesita que yo ore por usted. Y se raja a llorar peor todavía. Y ahí oramos. Eso es ser naturalmente sobrenaturales. En cualquier lugar, en cualquier momento, Dios puede actuar. Somos naturalmente sobrenaturales en esta iglesia. No necesitamos grandes parafernalias, grandes actuaciones para que el Señor sea Dios y haga milagros en nosotros. Vivámoslo así. Gracias por esa pregunta. No sé si respondo. Duré de 1989 como el 95, pero bueno, ok, gracias. Siguiente pregunta, allá atrás. Gracias, Helen.
Voy a ver si me sé los nombres. Me estoy metiendo en un... La pregunta curiosamente tiene que ver que nos hable del poder de la oración. con el poder de la oración. El poder de la oración. Sí. Ok, excelente. Es muy interesante esto. Desde el Antiguo Testamento, la gente, aún sin conocer a Jesús, aprendió a orar, a hablar con Dios. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham, ahí estaba Sara. Pero como que la oración va transformándose, porque primero no entienden que hay una relación personal. Y aquí quiero hacer como una biografía de la oración en sí misma. Al principio Dios o el pueblo concebía que Dios actuaba de forma colectiva siempre, a través de un caudillo. ¿Okay? Dios escucha al profeta, Dios escucha al caudillo, a Moisés, y nos guía a través de él, le habla a él. Moisés sube a la montaña y baja con el mensaje, y los demás simplemente escuchan lo que Dios le dijo a él. Él habla con Dios, ¿verdad? Y a lo largo del Antiguo Testamento tenemos esa concepción de que Dios no es personal, de que Dios escucha a través o manda mensajes a través de personas. Y eso todavía mucha gente no lo entiende. Mucha gente cree que hay que buscar al pastor para que Dios escuche mejor, ¿verdad? Pero llega el Nuevo Testamento. Y por cierto, esto hablaba con Santi ayer o anteayer. Yo le decía, mae, sabía, vea qué interesante, porque él me vio que estaba buscando música de adoración en griego. Cosas raras mías, varas. Estas mismas que cantamos, pero ¿cómo las cantan ahí los griegos? Las mismas, porque de ahí, así era como cantaban los primeros cristianos, en griego, porque hablaban griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Las primeras adoraciones de las catacumbas de los cristianos escondidos no eran en otro idioma, sino sobre todo en griego. Pero la iglesia se quedó pegada en el Antiguo Testamento y nuestra adoración está más apegada a la forma en que adoran los judíos. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Oramos como oran los judíos, adoramos como adoran los judíos y vemos a Dios como lo ven los judíos, no como lo veían los primeros cristianos en griego y con todo lo que eso se deriva. Y los primeros cristianos creían que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y ahí cambia la cosa. Y Jesús les dice, maes, oren ustedes. Es más, les dice, les voy a dar un modelo de oración. Cuando oren, háganlo así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga a nosotros tu reino. Esta oración es un modelo importante. Primero reconocer que yo soy el que le oro a Dios, no un profeta, un pastor o alguien que considero que tiene más santidad que yo. John Wimber oró en medio de la droga, en medio de un divorcio, en medio del desierto sin saber nada y Dios lo escuchó. Segundo, después de reconocer el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es venga a nosotros tu reino. ¿Qué frase? ¿Qué quiere decir venga a nosotros tu reino? Si el reino de Dios, de hecho la palabra en hebreo para reino es malkut y en griego es basilea, y las dos significan autoridad, no significa reino, sino autoridad. Venga a nosotros tu autoridad. Ojo, esto es diferente. Tu reino uno se imagina, ¿verdad? Juego de Tronos, no sé, Señor de los Anillos, un montón de carajadas que tiene uno ahí, menos en un país como el nuestro que no hay reino. Hay reyecillos, pero no hay reino. Venga a nosotros tu autoridad, y por eso dice, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Autoridad. ¿Y qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? Es poder. Pero aunque no tengamos poder, vea qué interesante, cuando nos delega autoridad a nosotros, ¿usted tiene el poder o solo tiene la autoridad? Les voy a poner el ejemplo. Usted va, ahora que está de moda el problema, bueno, ahora no, esto es de larga data, pero el problema de las calles, del tráfico, ¿ok?
del tránsito. Usted se baja desesperado en una presa, desesperada en una presa, va para la oficina con tacones, ¿verdad? Usted, como usted vaya. Y se para en medio de la rotonda y empieza. ¿Le hacen caso? ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad para dirigir el tráfico. Pero llega un oficial de tránsito, de tráfico, que tiene el uniforme, que es lo único que lo hace diferente a usted, ¿cierto o no? El uniforme. Y hace, y la gente le hace caso. ¿Tiene poder para parar un carro? No, no tiene ningún poder. Si el carro quiere, sigue. Tiene autoridad. Se le ha delegado autoridad. Y cuando decimos, venga a nosotros tu reino, es venga a mí tu autoridad. Tu voluntad. Y eso nos da poder. Entonces yo puedo decir, alto ahí. No más dolor. Entonces yo puedo decir, enfermedad, te ordeno que te vayas. Entonces yo puedo decir, en el nombre de Jesús, vete, demonio. No sé, lo que usted quiera. Hace muchos años, muchos años, yo tenía un carrito, un Lada Samara rojo chocado. No era chocado al principio, no me lo dieron así. Estaba muy chocado después. Y no solo vivía chocado, vivía sin gasolina. Lo estaba intentando entrenar para sobrevivir. Quería que fuera carro eléctrico antes de tiempo. Pero no me aguantaba. Y un día me perdí porque tenía una noviecilla ahí en Guadalupe por algunos recovecos y en la noche me perdí y llegué a los cuadros. A los cuadros. Y llegué a los cuadros y sabía que en cualquier momento se me varaba el carro. Pero así en cualquier momento. Yo sabía eso que usted sabe. O sea, usted sabe, 300 metros y el carro empieza a cacarear. Y adivinen qué, venga a nosotros tu reino. Le voy a ordenar a este carro que no se vare hasta que llegue a la bomba. Hasta que llegue a la bomba. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Salí de los cuadros, pero además tenía un problema. No le había echado gasolina porque, adivinen por qué. Porque no había plata. Entonces me fui a la casa. Y a la mañana siguiente tenía que arrancar el carro para ir a trabajar. Y adivinen qué, va de nuevo la oración. Señor, que arranque. Que llegue. Así pasó 3 días enteros. 3 días enteros. Ahí yo vi la autoridad de Dios funcionando. Ok, entonces, venga a nosotros tu reino. Ahora, la frase tiene algo más de sentido cuando la explicamos así. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Alguien sabe? ¿Tristeza? No, ¿verdad? No hay nadie triste en el cielo. La voluntad de Dios en el cielo es pelea, enfermedad, guerra, dolor. La voluntad de Dios. Nadie se está agarrando en el cielo, nadie. Todo el mundo está feliz de la vida. El otro día Paula me pregunta, papi, usted se va a morir primero, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Y me va a esperar? Y yo, sí, yo te espero con mucho gusto, claro, ¿cómo no? Pero ¿cómo me vas a reconocer las preguntas? Me dice, pero, ok, ¿y usted va a estar ahí esperando? Sí, yo voy a estar ahí esperando. Es más, dígame, ¿qué es lo primero que quiere que hagamos cuando usted llegue? Lo pongo y lo cumplimos. Cuando usted llegue lo hacemos. Me dice, quiero ir a Hooligans. Le digo, hecho. Alitas van a ser mejores que Hooligans. Yo no sé si va a haber ese, pero alitas picantes vamos a ir a comer en el cielo. Ustedes saben que en el cielo los pedos huelen rico. Ni eso. La voluntad de Dios en el cielo es perfecta. Y dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra y en mi vida como allá en el cielo. Es decir, toda la paz, toda la sanidad, toda la reconciliación, todo el gozo, toda la alegría para mí, aquí y ahora. Por eso cuando oramos, venga a nosotros tu reino, todo eso viene aquí, ¡fum!
y de nuestro. Puede ser nuestro. Ese es el poder de la oración. Claro, la oración tiene otro compromiso. Después de decir, venga a nosotros tu reino, ¿qué dice? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y después, danos hoy el pan de cada día. Y después, no, díganlo bien. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? Y uno dice, suave, Dios, un toque, un momento. Por ahí no paso. Hay gente que Dios dice, dime, entonces, ¿cómo se va a hacer lo que yo quiero que pase en el cielo si usted no quiere que realmente haya paz? Empiece por el principio. Una cosa lleva a la otra. Ponga su corazón a cuentas con la gente. Ponga su corazón y su mente a cuentas. Y entonces su autoridad está con usted. Y entonces su voluntad está con usted. Y entonces su oración tiene poder. ¿Me explico? Sí. ¿Tiene sentido? Bien. Espero que haya respondido parte de su pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué hora es? 11:40. Estoy intentando alargar cada respuesta para que la vara... Ok. ¿Quién? ¿Por allá? ¿Ok? Bueno, yo te voy a preguntar, o más bien exponer 3 temas que a mí me Pucha, apasionan. voy a apuntar. A ver cuál le alcanza. Predestinación, ¿Ok? rapto y juicio final. Bien. Siguiente pregunta. No, mentira. No, muchas gracias. 3 grandes preguntas maravillosas. Empecemos por el principio. Ok. Predestinación. Hay una palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento que es proorizo. Proorizo. Orizo es de donde viene horizonte y pro es acercar o conocer antes lo que está en el horizonte, allá. Lo que va a suceder después, proorizo. Y cuando dice aquellos que fueron predestinados, ¿verdad? Fueron proorizo, fueron conocidos desde antes, ¿verdad? Lo que pasa es que todos fuimos conocidos desde antes, ¿cierto? Todos. Yo le hice esa pregunta a un profesor mío y la respuesta que yo voy a dar no es mi respuesta, es la respuesta que él me dio a mí, para ser totalmente honesto intelectualmente, no es de mi propia cosecha. Don Mervyn Brenneman, si usted tiene la Biblia Reina Valera de 1960 de la Casa Bautista de Publicaciones, usted va a abrir la primera página y va a encontrar ahí editor de esta Biblia, Mervyn Brenneman. Mi profesor fue editor de esa Biblia y fue profesor de Hebreo y de Antiguo Testamento, así que yo lo respetaba y lo sigo respetando, tiene 93 años en este momento. Y yo un día en la clase le dije, profe, pero y la predestinación y el libre albedrío, y dice, se lo voy a explicar así, las dos son ciertas. Hay predestinación y hay libre albedrío. Porque a uno le gusta, dependiendo de dónde esté parado, que haya una cosa o la otra, ¿cierto o no? Predestinación, claro, porque Dios me predestinó para ser salvo, qué lindo. Pero ocupo libre albedrío para tomar mis decisiones. Porque claro, nos encanta esa libertad. Entonces, me lo explicó de una manera muy sencilla. Dios utiliza las dos cosas. Como tantas preguntas de la Biblia, cada vez que quitamos una parte de versículos, entonces creemos que conocemos una verdad completa, pero la moneda tiene 2 caras. El pueblo hebreo estaba siendo esclavizado en Egipto, ¿cierto? No tenía ninguna capacidad de liberarse, ¿verdad? Ninguna. No había forma. Cada vez que crecían en número, mataban a sus primogénitos, porque eso que narra la Biblia en el Éxodo de que iban a matar a los primogénitos, no era la primera vez que sucedía. El genocidio es constante. Y cada vez que crecía, volvían a matar a sus primogénitos para que no fueran demasiados. No había forma, no tenían herramientas, armas, no podían portar armas, estaban oprimidos. Entonces Dios decide liberarlos. Eso se llama predestinación. Dios toma la iniciativa divina.
El pueblo hebreo sale de Egipto, pasa el mar, llega al desierto y llega al monte Sinaí. Y Moisés sube al monte y baja con un mensaje y les dice: ustedes vieron lo que hice con ustedes, los saqué de Egipto sobre alas de águila. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Los saqué de allí en alas de águila. ¿Por qué dice en alas de águila? Porque las águilas pueden bajar y extraer de las altas montañas o del desierto hasta ovejas y se las llevan. Yo bajé como un águila donde ustedes no podían salir y me los llevé y me los traje hasta aquí. Y dice el texto, y los traje a mí. Ahora, si ustedes quieren, libre albedrío, ser mi especial tesoro, ser mi pueblo, entonces haré pacto con ustedes. Ahora se vuelve la moneda y, como dice, la papa está en sus manos. Dios toma siempre la iniciativa divina, la iniciativa, eso se llama predestinación, pero después nos dice: si usted quiere, usted es libre de quedarse en este pacto o de jalar. Sucede lo mismo constantemente en la Biblia. Está esperando el pueblo muchos años que llegue un Mesías. Llega el Mesías. ¿Quién envió al Mesías? Dios. Eso se llama predestinación. Nosotros no trajimos al Mesías, nosotros no elegimos al Mesías. ¿Quién eligió a María? Dios. ¿Y qué le dice el ángel? Si usted quiere, ella dice: sí, cuente conmigo. Predestinación, libre albedrío. Y llega Jesús y dice: aquí estoy yo soy el Salvador. Si usted quiere seguirme, tome su cruz. ¿Cómo es? No, deje todo atrás y sígame. El que no quiere seguirme, no me siga. Predestinación y libre albedrío. Constantemente, esas dos se complementan. Entonces, no podemos quitar una y dejarnos otra y hacer una doctrina con eso, porque la Biblia está cargada de las dos. Y hay que hacer una armonía de esas dos verdades y entender que Dios funciona tomando siempre la iniciativa con ustedes y conmigo. Y luego nos dice: bueno, esto es lo que yo les prometo, esto es lo que yo les ofrezco, pero usted es libre. ¿Usted es libre de tomarlo o no? Y así es como vivimos todos los días. Cada mañana Dios nos dice: mis misericordias son para ustedes. Yo ya lo decidí. Eso no le toca a usted decirlo. Yo lo decidí. Yo predestiné mis misericordias para ustedes. ¿Las toma o las deja? Es su libertad. ¿De acuerdo? Eso con respecto al libre albedrío y a la predestinación. No sé si respondo. ¿Cuál era la segunda pregunta? Pero el arrebato de la canción esa que ahora está de moda, que se arrebata. Ok. ¿Qué pastor? De este lado se ríen, pero de este lado se están muy serios. Vieras qué cosa más extraña. Ok. El arrebatamiento es un invento de una mujer que tuvo una visión. En este momento, ella se llama Dorothy. Ese dato se los quedo debiendo y se los voy a pasar. Ella tuvo una visión y escuchaba esta palabra del arrebatamiento. Y entonces escribió unas cartas a la iglesia y se hicieron muy famosas. ¿Qué es el arrebatamiento según esa concepción? Es que de cierta manera la iglesia, ustedes y yo y todos los creyentes, de repente Dios va a venir y nos va a sacar como el águila se llevó al pueblo desde Egipto, y nos va a sacar de aquí antes de la gran tribulación, lo que se llama la gran tribulación, ¿verdad? Es decir, antes de que haya terremotos, guerras, asesinatos y todo. Y yo digo, yo creo que yo lo estoy viendo muy cerquita eso. La gran tribulación, eran guerras por todo lado, ¿cierto o no? Se iban a matar entre religiones, yo creo que lo he visto, me suena conocido. Se iban a matar entre esposo y esposa, yo creo que lo hemos visto o no. Iba a haber muertes de hijos contra sus padres, decía. Iba a haber terremotos, grandes desastres naturales, etc. Y entonces iba a haber también
regímenes autoritarios que iban a impedirle a usted hacer negocios o ser libre, excepto que tenga la marca de ese régimen. Los nazis ya lo hicieron. En los gobiernos autoritarios de Pinochet y de algunas otras dictaduras también ya lo hicieron. Actualmente usted y yo no podemos hacer negocios si no estamos inscritos en ciertos lugares específicos. No podemos vender ni comprar si no estamos bien con Amazon, con Google, con Visa, con Mastercard, con la Embajada Americana, ¿sí o no? Hace un tiempo yo tuve que viajar un par de veces a Estados Unidos, 3 veces en el mismo año, en un periodo muy corto. En la primera, cuando entro, me dice, ¿ha cambiado algo usted últimamente en su casa? Y yo, ¿verdad? Ahí el policía de migración, le digo, no que yo sepa. Me dice, es que aquí me aparece una foto que le cambió el color a la casa. Y yo, hijo de pucha, nos tienen bien monitoreados. Después fui y dice, bueno, usted ha entrado aquí muchas veces en este año. ¿A qué viene? Siempre dice que viene a vacaciones. Bueno, ahí hice un truco de todas formas. Porque sí, me invitaban a esto, a dar conferencias, a hablar y todo eso, pero la verdad es que siempre ponía que iba de vacaciones, porque si yo pongo que voy a dar una conferencia, entonces se complica el asunto. Entonces, sí, bueno, yo puedo tomar las vacaciones que quiera, todas las veces en el año que me inviten a ir. Pero ahí me di cuenta de una cosa, realmente los datos de usted y los míos están inscritos y nos tienen muy, muy, muy controlados, ¿o no? Le ha pasado, y no quiero meter aquí como carajadas de, ¿cómo se llama?, de conspiración ni nada, pero desde hace mucho tiempo esto sucede. Entonces, el arrebatamiento estaba inspirado en el anhelo de la iglesia de que se le evitara el sufrimiento de vivir todo esto. Y había entonces una lucha desde hace muchos años que tenía que ver con y esto se vuelve complicadillo, pero voy a intentar explicarlo rápidamente, con el milenio. El milenio es ese tiempo, los 1000 años de tribulación, donde la bestia va a estar suelta. Yo he visto en los partidos de fútbol varias veces que ya anda suelta. 1000 años, donde una parte de la iglesia dice, no, nosotros nos vamos antes del milenio, eso se les llaman mileniaristas. No, nosotros sí vamos a vivir el milenio, los mileniaristas, o nosotros nos vamos después del milenio, los postmileniaristas, o los que son como yo, los amilenialistas. El milenio era solo una forma de describir mucho tiempo. En ese tiempo ni siquiera el calendario era gregoriano. O sea, ¿cuántos años son 1000 años? Y no tenían ni siquiera el calendario nuestro. Decir 1000 años era decir un montón de tiempo. O un día para Dios. Entonces, un hombre de apellido Scofield, no sé si ustedes tienen una Biblia que se llama la Biblia Scofield, ¿alguien la ha tenido? ¿Ok? Scofield tomó esto y dijo, uy, este dato está buenísimo, nosotros nos vamos antes de la gran tribulación. E hizo algo, adoptó algo que es una forma de entender los tiempos que se les llama las dispensaciones. ¿Alguien ha escuchado hablar de las dispensaciones? ¿Okay? Y dividió la Biblia en tiempos que se les llaman dispensaciones. Y esto nos vino y se vino para quedar durante mucho tiempo. Se predicaba con esa Biblia, las dispensaciones, el milenio y el arrebatamiento. Pero cuando vamos a la Biblia, eso realmente no lo encontramos. Las dos cosas que le dije, el arrebatamiento y el dispensacionalismo, son creaciones humanas, no son bíblicas, no están en la Biblia. Y la única vez que aparece la palabra rapto en la Biblia no está en el Apocalipsis, sino tiene que ver con el futuro, tiene que ver con lo que estaba sucediendo, está en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, y tiene que ver con la persecución de la iglesia en el primer siglo.
ni tiene que ver con el futuro, ni con irnos al cielo. Entonces, mi consejo es, no piensen en el rapto, no piensen en arrebatamientos, no piensen en milenios, piensen en tener una relación con Dios hoy. Como diríamos en otras partes, un día a la vez. Ojo, que se les ocurre hacer un calendario hasta que venga Cristo, llamado dispensacionalismo, y calcular los milenios, etcétera, y el mismo Jesús dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo va a hacer esa carajada. Ni el Hijo del Hombre sabe. Pero tenemos la pésima maña de querer ponerle fecha al regreso de Cristo. Constantemente, constantemente. Y ahora sí estamos en las últimas. Y ahora sí que sí, que sí, que sí. Y ahora sí es cierto, ya le veo ahí las chanclas a Jesús bajando. Ahora sí ya está cerca. Desde que yo nací está cerca. ¿Cierto o no? Entonces, si viene hoy, que venga hoy. Y si viene dentro de 100 años, pues que venga dentro de 100 años. Venga a nosotros tu reino y lo voy a disfrutar hoy o después, aquí o en el cielo. Y yo creo que eso es lo más sabio que podemos hacer. Tercera pregunta suya. Juicio final. Fácil. Déjeme intentar hacerlo así. Vamos a ver. Un momento. No, eso no es. Aquí. Ok, el juicio final. Vamos a intentarlo. Tenemos aquí la cruz del Calvario. Eso es una cruz, ¿va? Y vamos a hacerle así. El Gólgota. La cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Murió Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos. Si usted ya está salvado y lo llevan a un juicio, qué raro, ¿ah? Entonces después viene aquí el regreso de Cristo. Voy a poner otra cruz simplemente para recordar. Esta es Cristo sube y se va, aquí regresa. ¿De acuerdo? De aquí a aquí va creciendo, por así decirlo, la revelación de Dios hasta llegar a un punto que se llama pléroma, plenitud. ¿Ok? Entonces, en el primer punto, en la primera cruz, Jesús dice que todos los decretos que se habían publicado contra usted y contra mí, ¿qué fueron? Anulados. De tal manera que no hay juicio. Si se anula, se anuló el juicio, ¿o no? Prescribió. No hay acta de acusación. Y si no hay acta de acusación, tampoco hay juicio, porque ¿para qué van a hacer un juicio si no hay acusación? ¿Cuándo fue el juicio? Hace 2000 años. ¿Quién se comió la bronca? Jesús se comió la bronca del juicio. A él lo juzgaron. Y a él lo culparon. Y a él lo mataron. Para que usted y yo no tengamos juicio. No hay juicio. El juicio ya sucedió. Lo que sucede en medio entre una cosa y la otra, los teólogos le llamamos el ya y todavía no. El ya y todavía no. Entonces, déjeme intentar limpiar un poco aquí la cosa, la cancha. El ya, pero todavía no. Y entonces tenemos que desde que Cristo vino y anula el acta de acusación contra nosotros, nosotros empezamos a caminar en fe, pero todavía no ha sucedido el pléroma, la plenitud de la presencia de Dios, donde todos realmente vamos a convivir en paz, sin enfermedad, sin todo eso. ¿Y qué hay en medio? ¿Qué hay en medio? Dice Jesús, cada vez que habla del reino, dice, en primer lugar lo describe como una mata de mostaza, que primero es chiquitita y luego se hace grande, 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 hasta que pájaros pueden anidar en ella. Va creciendo. También lo compara a la levadura, ¿verdad? Que leuda el pan hasta que se hace grande. Entonces, lo que sucede aquí, ese perdón de los pecados y ese pléroma, tiene un camino de increciendo, donde cada vez vamos a ir viendo su reino más patente, más actuando más y más en nuestras vidas. En medio hay enfermedad, sí, porque todavía no estamos en el pléroma. En el medio hay dolor, hay guerras, hay muerte,
hay atropellamientos, nos despiden del trabajo, nos peleamos con la esposa. Pero cada día estamos más cerca y tenemos más, lo que llama en Hebreos, el autor de Hebreos, que no es Pablo, las arras del Espíritu. ¿Qué son las jarras? Las jarras no, las arras. ¿Qué son las arras? Ajá. Y ese anillo, esas arras o esas monedas, son como que el símbolo de lo que viene, como cuando usted da una muestra de adelanto de lo que va a pagar, ¿cierto? Es el tenerlo por adelantado. Entonces, la palabra que utiliza ahí en griego es taqueo. No es taqueo. La palabra que utiliza ahí es semeia. Semeia, de donde viene semáforo. ¿Qué es un semáforo? Es una señal, ¿cierto? Es una señal. Y cuando uno va al cine, yo ya casi no voy, pero cuando uno va al cine y ve los prólogos, o no sé cómo se llaman, los trailers de las siguientes películas, esos son semeia, es lo que viene, lo que vamos a ver para que uno se antoje, ¿cierto? Bueno, cuando el libro de Hebreos dice que los milagros van a venir como semeia, como señales y prodigios, es para decirnos, esto es lo que usted va a vivir aquí, pero todavía no es completo. Puede pasar ahora, cada vez que hay un milagro, es una señal de lo que va a venir, para antojarnos. Cada vez que usted se sana de una enfermedad, es una señal del futuro, de lo que va a vivir. Cada vez que usted ora y Dios cumple su oración, es una señal del futuro, porque usted y yo tenemos el adelanto, el adelanto, el adelanto. Entonces, todo esto tiene que ver con que el juicio ya fue decretado y tenemos derecho como hijos, sin acusación alguna, a todo esto. La herencia por adelantado. La herencia por adelantado. No sé si respondí a sus 3 preguntas de la manera más concisa. Ok, vamos a ver qué hora es. Son las 12. Vamos a hacer una pregunta más y por hoy podemos ir cerrando. Ok, adelante. Bueno, pero necesitamos el micrófono para usted. ¿Quién tiene que me ayude ahí con el micro? Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo te imaginas que es el cielo? Gracias por esa pregunta. Muy linda pregunta. Vean que le dije a Paula que lo primero que vamos a hacer cuando llegue ella al cielo y yo la esté esperando es ir a comer alitas picantes. El cielo es lo más parecido a unas vacaciones, todo pago, en un lugar maravilloso, con todo. Alguien no me diga si ha ido o no ha ido, porque no es la hora de rajar. Pero me imagino, yo no he ido a uno de esos cruceros donde en el barco hay de todo, de todo, de todo, toda la comida que usted quiera, toda, sin engordar, solo que en el crucero sí se engorda, ¿va? Sí, ahí sí no hay. Toda la comida que quiera, toda la bebida que quiera, sin resaca, toda la diversión, todo el entretenimiento, toda la comodidad, toda la atención, toda la relajación, todo eso eternamente. ¿Cómo es físicamente el cielo? Físicamente el cielo es muy parecido a lo que tenemos aquí y ahora, pero bien. Ojo que cuando describen el cielo dicen que es como la Nueva Jerusalén que desciende, o sea que es como una ciudad, tiene edificios, tiene casas, tiene calles. El escritor del Apocalipsis, que es Juan de Patmos, lo describe como calles de oro y mar de cristal. Vamos, ok, no es ni de oro ni de cristal, ¿verdad? Porque ¿para qué nos sirve un mar de cristal? Pero es que es agua pura, límpida, absolutamente transparente, como un cristal. Y las calles tan limpias como oro. Es decir, es un lugar maravilloso. ¿Aburrido? No es para nada aburrido. Sí, es aburrido si usted se quiere aburrir, pero usted puede hacer lo que quiera, comer lo que quiera. Vamos a estar en paz con nuestros seres amados, queridos. Vamos a disfrutarnos sin pleitos, sin enfermedades. No, hay una cosa que no hay en el cielo. Hay 3 cosas. Yo hice una serie de eso, recuerdan, que se llamaba
todas las cosas nuevas sobre Apocalipsis. Lo primero que no hay es dolor. Lo segundo que no hay es ¿qué? Enfermedad. Pero también Juan de Patmos dice que no había mar. ¿Recuerdan? No hay mar. Porque el mar simbolizaba lo que separaba a él, que estaba en una isla, en Patmos, de todo lo que él amaba. No va a haber ese mar que me separa. Voy a estar con los que amo. Y todo lo que me separa de lo que amo se va a eliminar. 3, no habrá noche, dice Juan de Patmos. No habrá noche. No porque no haya noche, porque uno qué bien, ¿verdad? La playa le sirve para ir a vacacionar y la noche para dormir. No quiere decir que no haya noche en el sentido de que no vayamos a descansar. Es que no va a haber oscuridad, porque la oscuridad simboliza para Juan el terror, el miedo, donde ocurren las peores cosas. ¿Cuándo le duele a usted la muela? Siempre es en la noche, ¿cierto o no? Siempre que a alguien le pasa algo, nos llaman en la noche, ¿o no? No va a haber más noche. No se preocupe. Pero yo añado una. No va a haber otra cosa. Y a alguien le voy a quitar el brete. No va a haber hospitales. No va a haber necesidad de hospitales. Porque no va a haber enfermedad. No va a haber orfanatos. El cielo es algo que vemos muy lejos, pero recordemos que la Biblia dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y que nosotros no nos vamos a quedar eternamente en ese lugar idílico, sino que vamos a regresar aquí a la tierra, porque la tierra será restaurada completamente y viviremos aquí eternamente. ¿Ok? No sé si eso, la primera parte era más fácil que la segunda, como después se me olvidó quién le estaba respondiendo. Muy bien. Son las 12:06 y yo quiero terminar aquí. Yo sé que podríamos continuar muchísimo porque hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero yo quiero orar. Entonces pónganse de pie y vamos a orar. Love is gonna find you again. Love is gonna find you.